historia que llevas es también mía, mi manera es nuestra, es nuestra, es mía, mi manera. Esta es La Mejor Ruta, dibujando la mejor ruta para las venezolanas en condiciones de movilidad humana. Les habla Verónica Mesa. En el capítulo anterior comenzamos a perfilar la trata de personas y cómo nos afecta a las venezolanas. Hoy hablaremos de cómo se conjuga la crisis ya existente en el país y la migración masiva con la pandemia del COVID-19 para crear una combinación aún más caótica. La pandemia reduce drásticamente los ingresos de las venezolanas. Esta situación empeora cuando hablamos de familias monoparentales, quienes enfrentan un mayor riesgo de inseguridad alimentaria durante la pandemia. Familias que, como sabemos, son desproporcionalmente encabezadas por mujeres. Como ya fue advertido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, los escenarios de pérdidas súbitas de ingreso como el derivado de esta crisis son propensos a que aumente el delito de la trata de personas. Hoy nos acompaña Eumelis Moya, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en el estado Bolívar. Desde hace un par de años, junto con su equipo, realiza un informe sobre las situaciones de esclavitud moderna en el estado y ha podido evidenciar de primera mano el impacto de la pandemia en la zona. Durante los 2 años y medio que tenemos investigando sobre la esclavitud moderna en el estado Bolívar, hemos identificado un aumento exponencial en función de las cifras o de las historias que conocimos al inicio de la investigación. Constantemente, a través del monitoreo de medios, hemos logrado identificar constantemente delitos que involucran la trata de personas, explotación sexual, intercambio de sexo por alimentos y otras afectaciones a mujeres, a niños, adolescentes que se subsumen en el tema de la esclavitud moderna. Más bien, la pandemia creo que ha sido un factor dinamizador, sobre todo para estos grupos que tienen fines de explotación. Las restricciones asociadas al COVID-19 ha ocasionado la merma de fuentes de trabajo y con esta la cadena. Es decir, la dificultad para la consecución de los alimentos, del pago de servicios públicos, de la obtención de condiciones dignas. Entonces, esto ha más bien dinamizado el proceso, ha agudizado la situación de emergencia humanitaria compleja que vivimos en el país, sin que sea uno de los puntos prioritarios a abordar y atacar en este espacio, ¿no? Como ya hemos mencionado, son las venezolanas, mujeres, niñas y cuerpos feminizados quienes son más vulnerables a la trata de personas. Asimismo, por la ausencia de políticas unificadas por parte de las naciones para atender estos casos, muchas de las chicas terminan siendo deportadas a Venezuela, lo cual puede terminar siendo una vulneración aún mayor. Las restricciones de movilidad vía fronteras terrestres y marítimas, que desde el inicio de la pandemia permanecen cerradas, incrementan la dependencia de los venezolanos a las redes de traficantes de migrantes y grupos ilícitos. El cierre de fronteras dificulta las labores de comerciantes pendulares, a menudo mujeres. Sin embargo, la clausura de los pasos autorizados en las porosas fronteras venezolanas no resulta en una reducción de la cantidad de gente que cruza a uno u otro lado, sino que se traduce en que los migrantes recurren a los pasos informales o trochas, que suelen estar controlados por grupos al margen de la ley, quienes disponen de los pasos y de quienes los cruzan prácticamente a su antojo. Estos escenarios son susceptibles de convertirse en escenarios de trata de personas. La frontera con Colombia desde hace años ha estado sujeta a políticas irregulares y cierres que responden al estado de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Ahora se encuentra cerrada nuevamente por la pandemia del COVID-19. Sin el camino oficial, solo quedan las trochas. Esta es una ruta que miles de venezolanos y venezolanas toman para abastecerse, trabajar en Colombia y regresar, migrar definitivamente al vecino país o como canal de salida hacia otras naciones latinoamericanas. La cifra de venezolanas tratadas en el país vecino sigue aumentando. De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, al 4 de mayo del 2020, las víctimas extranjeras de trata de personas ya habían superado en un 20% al total de víctimas extranjeras de ese delito en todo el 2019, siendo estas en su mayoría mujeres venezolanas. Es urgente demandar un accionar más efectivo de las autoridades venezolanas y colombianas ante este asunto, ya que Colombia es el mayor receptor de migrantes venezolanos. La movilidad venezolana no solamente ocurre hacia el extranjero, también se hace internamente.
En los últimos años, el desplazamiento al arco minero del Orinoco ha aumentado drásticamente. Este lugar pasó de ser un sueño de extracción minera que recordaba la antigua búsqueda del dorado a ser un contexto donde se desarrolla la actividad minera ilegal que da lugar a todo tipo de violaciones, con consecuencias particularmente atroces para las comunidades indígenas. Mira, los contextos de estas víctimas son distintos. El único punto en común recurrente en todas las entrevistas que hemos realizado alegan el tema de la necesidad económica. Se van buscando la posibilidad de realizar algún trabajo que les permita obtener los recursos económicos necesarios para la satisfacción de sus necesidades más fundamentales. Eso decanta en una respuesta a ofertas de trabajo que tradicionalmente son engañosas. Les dicen que van a trabajar como cocineras, como vendedoras en las tiendas que dispensan alimentos o enseres para los mineros y luego son obligadas a prostituirse, o sabiendo que vienen a prestar servicios sexuales son engañadas en las condiciones porque no les dan el sueldo acordado, porque no les permiten escoger el número de clientes, porque cuando quieren retirarse de la actividad no les es permitido, porque son obligadas a pagar algún tipo de vacuna por el tema de la protección, de la permanencia en el lugar. Siendo esto un secreto a voces, tú vienes a Bolívar y me circunscribo a Bolívar porque es donde puedo darte fe cierta porque lo he corroborado con mis propios ojos, ¿no? O sea, no pretendemos descubrir, no, o sea, aquí todo el mundo sabe que esto existe, todo el mundo sabe lo que sucede. Ni siquiera las fronteras marítimas son seguras para las venezolanas desesperadas, que en estos tiempos de creciente miseria luchan por huir del país. Bajo la mirada indiferente de las autoridades en los puertos, es relativamente sencillo para una persona con un bote ubicado en un muelle estratégico navegar hasta salir del territorio nacional. Conocemos más sobre los casos del estado Sucre y del Tamacuro rumbo a Trinidad y Tobago, pero esta movilidad también sucede desde las costas falconianas a las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. Quienes operan estas inestables embarcaciones suelen ser cómplices o integrantes de las redes de trata, cobrando por cada víctima. Con poco respeto por la seguridad, zarpan lanchas sobrecargadas a mar abierto. Si sobreviven al mar, en la otra orilla les espera una vida de esclavitud. Ahora, ¿a quién podemos acudir ante este panorama? Recordemos que el propósito de estos podcasts no es asustarles, sino más bien ayudarles a prevenir situaciones de trata. En nuestro capítulo 3, La Esperanza, pueden consultar algunos refugios a nivel internacional. Desde la ONU se está implementando una iniciativa que fortalecerá los procesos penales y la impartición de justicia en casos de trata que involucren a migrantes venezolanas en 8 países de América Latina y el Caribe. El proyecto, denominado Track for Tip, busca brindar apoyo a las autoridades relevantes para identificar los casos de trata de personas y atender a las víctimas. Dentro de Venezuela, son las organizaciones no gubernamentales las que llevan la batuta en la lucha contra este delito, realizando actividades para dar a conocer la incidencia de la trata a nivel local y nacional. Algunas de ellas tienen capacidad de recibir casos. En la descripción de este episodio les dejaremos sus datos. La trata de personas debe ocupar un lugar prioritario en la agenda social y política, no solo desde los planes de acción ejecutados como parte de la respuesta humanitaria de las agencias de la ONU en Venezuela, sino también desde el gobierno y la sociedad civil. Un proceso de formación que arropa al colectivo y que arropa al Estado, a los funcionarios, porque ciertamente hay iniciativas del Estado, hay fiscalías con competencia expresa para la protección en esta área. No obstante, cuando tú vas a los órganos receptores de denuncia, que son la instancia inmediata para el contacto con las personas que han sido víctimas de esto, bueno, te das cuenta que les cuesta, hay confusión para subsumir el delito, para subsumir estas acciones en el delito, para calificar el delito. Entonces, pues esto hay que resolverlo. Entonces es un proceso de formación técnica, legal, con la experticia para los órganos y funcionarios del Estado. Socializar la información para el colectivo, masificarla, es indispensable. Recoger cifras, tejer redes, dar pedagogía, mejorar las condiciones de vida y hacer esfuerzos conjuntos son las armas más fuertes que tenemos para combatir esta pandemia, cuyos efectos serán más largos y duraderos que aquellos del COVID-19. Esto es todo por hoy. En nuestro próximo episodio hablaremos de cómo afecta la trata particularmente a niñas y adolescentes venezolanas y compartiremos unos tips para cuidarnos ante estas situaciones. No dejen de conectarse con nosotras para dibujar juntas la mejor ruta.
La historia que llevas es también mía, mi manera es nuestra, es nuestra.